Capítulo 51, Brújula espiritual del mundo actual. Sumei llevaba un cheongsam rosa y su cabello negro azabache estaba esparcido a lo largo de su hombro. En la parte superior de su cabeza, incluso había una gran reverencia. Su ropa mezclada con su dulce rostro era realmente fresca, limpia y refinada, una fiesta para los ojos. ¿Qué es esto, cariño? Después de separarte por tan poco tiempo, ya estás pensando en mí. Al ver a Sumei vestida así, Chu Fen no pudo evitar burlarse de ella. Créeme. Si me llamas cariño otra vez, te arrancaré la boca. Sumei apretó los dientes y su dulce cara instantáneamente se volvió feroz. Pero por lo que vio Chu Fen, el Sumei que era así era aún más lindo, así que se rió y dijo, ¿por qué no me dejas que te llame cariño? Soy tu amante. Bastardo. Las manos blancas como la nieve de Sumei se agarraron al brazo de Chu Fen. Sus dos dedos eran como un par de alicates y de repente se entrelazaron. La cara de Chu Fen se torció al instante, su boca se abrió, luego un grito que era como el gemido de los fantasmas y el aullido de los lobos resonó en la taberna. Después de un momento, los dos aparecieron en la carretera de la ciudad antigua. Así que resultó que muchos expertos se reunieron aquí. Algunos vieron la oportunidad de negocio, y mientras esperaban la noticia de la tumba, sacaron tesoros extraños pero preciosos y los vendieron. Cuando Sumei se enteró de eso, la curiosa quería pasar un buen rato y llamó a Chu Fen. En este momento, los dos estaban juntos. Un niño tonto como Chu Fen estaba siguiendo una belleza como Sumei, atrajo muchas miradas de admiración y celos. Pero, era obvio que Chu Fen no sabía que tuvo suerte cuando la tuvo. Mirando el pedazo verde en su brazo, Chu Fen dijo con agravio, maldita niña, eres demasiado feroz. Es verde ahora. HMPH, veamos si te atreves a molestarme ahora. Sumei frunció los labios porque estaba complacida y con el fondo de su corazón, miró felizmente por todos lados. Mientras hablaba, agarró las manos de Chu Fen y corrió hacia un puesto callejero. En ese puesto, los artículos exhibidos eran todos joyas para niñas. Los materiales eran únicos y todos los colores que deberían existir estaban allí. Sumei se sintió profundamente atraída por ella, se arrodilló frente y luego comenzó a seleccionarlos seriamente. La anciana que abrió el puesto estaba extremadamente feliz y comenzó a presentar los artículos a Sumei. Mirando la cara y sonrisa malvada de esa dama, Chu Fen le hizo una evaluación. Empresaria astuta. Como estaba aburrido, Chu Fen miró hacia un lado y descubrió a un anciano que yacía cerca. Ese viejo estaba bastante sucio. Nadie sabía hace cuántos días se había lavado el cabello y se pegaba en trozos. Tenía la cara llena de suciedad, parches en toda su ropa, y dentro de los parches había más parches. Llevaba una bolsa de tela y algo desconocido se abultaba por dentro. Una de las piernas de sus pantalones era larga, la otra era corta. Llevaba un par de zapatos rotos, y el frente reveló los dedos de sus pies mientras que la espalda reveló su talón. Su puesto no era como el de otras personas que se anunciaban en todas partes. Por el contrario, él estaba acostado allí con una pierna cruzada sobre la otra, él era como un holgazán. Ni siquiera miró a los clientes que estaban dando vueltas. Aunque la anciana no estaba vendiendo propiedades, la pila de libros que tenía enfrente atrajo la atención de Chu Fen. En realidad, en la superficie, los libros no se veían tan especiales. Estaban rotos, raídos, desgastados, e incluso había una capa de polvo sobre ellos. Ni siquiera podías decir cuál era el nombre del libro. Pero, Chu Fen, que tenía el poder del espíritu, descubrió dentro de la pila de libros uno que contenía una extraña fluctuación. Viejo, ¿cómo estás vendiendo estos libros? Chu Fen se acercó y preguntó. El viejo ni siquiera levantó la cabeza. Extendió una figura hacia Chu Fen, mostrando un 1. ¿Una moneda de cobre? Intentó Chu Fen. Una moneda de cobre es suficiente para la comida de un mendigo. Al escuchar las palabras de Chu Fen, el anciano se sentó con un zumbido y estaba enojado. Viejo, ¿así que quieres un tel de plata? Aunque Chu Fen era cortés en la superficie, estaba maldiciendo en su corazón, con una apariencia como la tuya, incluso si dices que eres un mendigo estarías insultando a los mendigos, una perla espiritual y puedes tomar todo. El anciano dijo las palabras con extrema claridad. Maldita sea. ¿Por qué no robarlos? ¿Cobrar tanto por estos libros rotos? En ese instante, Chu Fen también se enojó. Pero al viejo no le importaba. Volvió a tumbarse en el suelo y dijo una frase. Tómalo, déjalo. Después de eso, murmuró para sí mismo, mis antepasados me transmitieron esos libros. Dentro de algunos de ellos debe haber algún tesoro, solo que la gente normal no puede ver la diferencia. Si no fuera porque los días son difíciles de soportar, nunca sacaría estos libros a la venta. Antepasado, eres bastante ridículo. ¿Quién es tu antepasado?
Justo en ese momento, Sumei también vino. Mi antepasado vino de un buen lugar. Es un espiritista mundial, dijo el anciano con orgullo. ¿Espiritista mundial? ¡Qué alarde! Sumei obviamente no le creyó. Puedes creerlo o no. Al final, alguien que sepa lo que está haciendo lo comprará. Mientras hablaba, cerró los ojos. Al escuchar las palabras del anciano, el corazón de Chu Fen se tensó. Si lo que dijo era cierto, entonces lo que Chu Fen sintió sería muy probablemente los restos de un espiritista mundial. Sumei, ¿tienes una perla espiritual? Préstame una. Chu Fen se mordió los dientes y se lo dijo a Sumei. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente vas a ser engañado por este anciano? Al ver eso, Sumei estaba un poco indispuesta. Si tienes una, por favor préstamela. Chu Fen estiró su mano hacia Sumei. Idiota. Nunca te he visto siendo tan estúpido. Aunque ella dijo eso, Sumei aún sacó una perla espiritual en el bolso de su cintura y se la dio a Chu Fen. Gracias. Chu Fen la tomó y se la dio al anciano. Viejo, compraré tus libros. Guau. De hecho, es una perla espiritual. Eres una joven muy rica. El anciano agarró la perla espiritual y comenzó a inspeccionarla cuidadosamente. Después de golpearla con su mano izquierda durante un buen rato, la abrazó amorosamente. Parece que es la primera vez que ves una, ¿verdad? Al ver al excitado anciano, Sumei estaba muy disgustado. Por otro lado, Chu Fen no dijo nada. Envolvió las docenas de libros con la tela utilizada como puesto de la calle y se los puso sobre el hombro. Jeje, hermanito, tienes buen ojo. Como admiración hacia ti, te daré un regalo. Justo cuando Chu Fen estaba preparándose para irse, ese anciano sacó algo de la bolsa de tela rota. Era un disco morado. El disco fue creado con un tipo especial de madera. En los 4 lados estaban escritos el norte, el este, el sur y el oeste. A la izquierda y a la derecha, la vida y la muerte, la buena suerte y la mala suerte quedaron grabadas arriba y abajo. Había un extraño símbolo que estaba tallado en el medio del disco de madera. ¿Qué es esto? Sumei lo agarró y lo evaluó con curiosidad. Pequeña dama. Esto vino de un buen lugar. Es esencial para los espiritistas mundiales. Puede predecir la vida y la muerte, buena suerte y mala suerte. Se llama brújula espiritual del mundo, dijo el anciano como si supiera todo al respecto. Oh, eso es bastante increíble. ¿Cómo usas esto? Sumei cuestionó de cerca. Esto es una cosa para los espiritistas mundiales, entonces, ¿cómo debería saberlo? Jeje, ustedes dos estudianlo por su cuenta. Espero encontrarlos de nuevo. El anciano se tocó la barba seca y puso los ojos en blanco, como si temiera que Chu Fen devolviera la compra. Dio media vuelta y se escapó. Mira. Sabía que era un estafador. Al ver los pasos del viejo que eran como una estrella fugaz, Sumei pateó los pies con enojo. Capítulo 52, Técnica del espíritu secreto. Mientras cargaba los libros rotos con la tela, Chu Fen felizmente regresó a la taberna. Sumei ya no estaba enojada y no hacía más pucheros. En cambio, había una dulce sonrisa en su rostro y también era feliz. Oye, ¿encontraste un tesoro dentro de este montón de libros podridos? Después de entrar en la habitación, Sumei sonrió y dijo. Entonces estabas actuando en este momento. Al ver a Sumei actuar tan extraño, Chu Fen descubrió que estaba actuando intencionalmente de esa manera. Ella obviamente descubrió las intenciones de Chu Fen. Si no dijera nada y te regalaba una perla espiritual, ese viejo sin duda aumentaría el precio. Si no intentara oponerme a usted, ¿cómo lo conseguiría tan fácilmente? Así es, ¿qué tesoro obtuviste? Date prisa y muéstramelo. Sumei estaba muy impaciente y le quitó los libros al hombro a Chu Fen. Después de hurgar en la pila de libros, finalmente, escogió uno. También estaba cubierto de polvo, pero obviamente era diferente de los demás. Aunque el libro estaba en mal estado, todavía no se había dañado. Daba una sensación especial con solo mirarlo. En manos de Chu Fen, podía sentir que los materiales del libro eran especiales. Usó su mano para limpiar el libro, y después de despejar el polvo, aparecieron algunas palabras. Técnicas secretas del espíritu. Sumei tomó las técnicas secretas del espíritu. Después de hojearlo con detalle durante un rato, dijo con un poco de sorpresa. Si estas técnicas secretas del espíritu son reales, entonces has obtenido un gran beneficio. Aunque estas técnicas solo pueden ser usadas por personas con el poder del espíritu, el precio de mercado no es absolutamente inferior a 1000 perlas espirituales. Extraño. ¿Por qué ese hombre viejo escondería algo tan bueno debajo de los libros? Ah, lo sé. Ese viejo no debe saber leer. ¿Eso es caro?
Al escuchar las palabras de Sumei, Chu Feng se sorprendió al principio, pero saber eso fue una gran felicidad. Significó que esta vez, él tomó un gran trato. Tomemos al discípulo central en la escuela Dragón Asura que tiene el poder del espíritu como ejemplo. Aunque tiene el poder del espíritu, no tiene los métodos de cultivo. Si le vendieras estas técnicas secretas del espíritu, él le daría un precio aún más alto porque este es un tesoro precioso que está en gran demanda pero que carece de mercancía. Sumei dijo como si estuviera orgullosa de sí misma. Jaja, después de que termine de usar esto, ¿no ganaría mucho cuando lo vendiera? Chu Feng estaba locamente feliz. 1000 perlas espirituales probablemente podrían llevarlo directamente al reino origen. Este libro secreto son solo algunas técnicas de control para el poder del espíritu y no los métodos de cultivación. Si realmente puedes captar el poder de la formación del espíritu y te conviertes en un espiritista mundial, en ese momento, muchas escuelas te pedirán que te unas a ellos. Las ofrendas que te darán las escuelas serían suficientes para convertirte en una persona realmente rica. ¿Sabes cuánto tiene nuestro espiritista mundial en la escuela? ¿Cuánto? Cada mes, obtiene una perla profunda, que equivale a 1000 perlas origen, y a su vez equivale a 1000 perlas espirituales. Lo que significa que, cada mes, puede obtener 1.000.000 de perlas espirituales de la escuela Dragón Asura, explicó Sumei. Mis dioses, 1.000.000 de perlas espirituales cada mes. Eso es increíble. Chu Feng estaba infinitamente aturdido. Hoy, para él, una perlas espirituales ya era extremadamente preciosa. Ni siquiera se atrevió a pensar en 1.000.000. Aún así, ese espiritista mundial lo aceptó a regañadientes. Si no fuera porque tenía los ojos puestos en los tesoros de nuestra escuela Dragón Asura, ¿no sería un anciano invitado? ¿Tesoros? ¿Qué tesoros? Chu Feng estaba lleno de curiosidad. ¿Conoces el cementerio de los 1000 huesos en la montaña de medicina espiritual? La gente supuso que hay tesoros en ese cementerio. Y ese espiritista mundial vino aquí por esos tesoros. Sumei continuó explicando. Así que es ese lugar. Chu Feng quedó atónito una vez más. Nunca hubiera pensado que habría tesoros en ese bosque oscuro y aterrador. Pero después de pensarlo detenidamente, pudo entender eso. Después de todo, el poder del espíritu que tenía hoy no vino con su nacimiento. Fue obtenido de allí. Entonces, sintió que tal vez el cementerio de los 1000 huesos realmente tenía tesoros. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esta expresión? No es nada. Negó rápidamente con la cabeza. No pudo decirle a Sumei que estuvo atrapado en el cementerio de los 1000 huesos, vio a un anciano brillante, e incluso obtuvo el poder del espíritu de ese lugar, ¿verdad? Eso fue demasiado escandaloso, por lo que Chu Feng no pudo contarlo fácilmente a otras personas. Está bien, puedo ver que realmente quieres probar estas técnicas secretas del espíritu, no te molestaré más. Sumei devolvió las técnicas secretas del espíritu a Chu Feng y también sacó algo de su bolso de cintura para darle a Chu Feng. Aquí, esa es tu recompensa por salir a caminar conmigo. Al mirarlo, Chu Feng descubrió que en la palma de Sumei había algo parecido a un saco. Pero era obvio que no era un saco normal porque los materiales eran muy especiales y estaba lleno de símbolos en la superficie. Después de mirar ese objeto, Chu Feng respiró al instante con un soplo de aire fresco y exclamó, ¿un saco del cosmos? El saco del cosmos. Aunque el tamaño del saco no era grande, el cielo y la tierra estaban contenidos dentro de él. Podría almacenar todo tipo de artículos sin ningún peso adicional. Era el equipo mágico para guardar objetos. Pero la creación de sacos del cosmos es extremadamente complicada, por lo que el precio fue extremadamente alto. No era algo que las personas normales pudieran usar. Chu Yuanba quería comprar uno antes, pero al final, porque el precio era demasiado alto, se dio por vencido. Entonces, para Chu Feng, esto era un elemento extravagante, pero Sumei se lo estaba dando. ¿Qué estás mirando? Ve y cultívate. Sumei puso el saco del cosmos en las manos de Chu Feng y se preparó para irse. Sumei, ¿por qué eres tan buena conmigo? Sosteniendo el saco del cosmos en sus manos, la mirada de Chu Feng hacia Sumei se llenó de aprecio. Sin razón. Es solo que cada miembro de la Alianza Alada tiene uno y solo tú no. Entonces, es para evitar que estés en un estado pobre. En unos pocos días cuando se abra la tumba, no puedes llevar 2 bolsas enormes como lo hiciste en la casa de la medicina espiritual, ¿verdad? Si se trata de eso, sería extraño si nadie te robara. Sumei sonrió y respondió a Chu Feng. Pero, justo cuando salía de la habitación, ella miró hacia atrás y dijo, si no entiendes por qué, puedes tomarlo como yo tratando de cobijarte. Después de decir eso, Sumei se fue. Mirando la puerta que se estaba cerrando lentamente, Chu Feng sintió una oleada de calidez en su corazón.
Independientemente de la razón, Sumei realmente lo trató bien. Sentado con las piernas cruzadas sobre la cama, Chu Feng abrió con impaciencia las técnicas secretas del espíritu. Solo entonces confirmó que realmente eran técnicas que ayudaban al usuario a controlar el poder del espíritu. Podría dejar que el poder deambulara y observar objetos en detalle. Mientras el poder del espíritu sea lo suficientemente fuerte, incluso si alguien oculta su aura, aún podrá mirar a través de su verdadera fuerza. Los que lo usaron bien podrían perturbar la conciencia de un oponente con un espíritu sin forma. Tenía usos inimaginables en la batalla. En resumen, el libro Técnicas Secretas del Espíritu fue ciertamente una buena cosa. Para Chu Feng, tendría grandes aplicaciones en el futuro. Capítulo 53, Mapa de los símbolos. Siguiendo los métodos de cultivo de las técnicas secretas del espíritu, Chu Feng comenzó a entrenar el control sobre su poder del espíritu. Más que comer y dormir, todos los días y en cada momento, lo estaba estudiando. Mientras Chu Feng cultivaba diligentemente, más y más personas entraron a la ciudad antigua. Al final terminó abarrotada y muchas personas solo podían ubicarse fuera de la ciudad. Como Sumei predijo, la gente de la escuela Dragón Asura también vino. Aunque no había tanta gente como la escuela de vientos milenarios, todos ellos eran ancianos y discípulos centrales. Las élites de la escuela. Después de eso, también llegaron más y más poderes. La ciudad antigua realmente se convirtió en la tierra donde todos se mezclaron. Los conflictos ocurrían casi todos los días, y al observar la situación, Chu Feng sabía que habría batallas sangrientas cuando se abriera la tumba. BZZ. En ese instante, Chu Feng estaba parado cerca de la ventana y mirando a un anciano de la escuela de vientos milenarios en las calles. De repente, sus ojos se abrieron y una pequeña sonrisa se curvó en su boca. Noveno nivel del reino del espíritu. Este anciano de vientos milenarios es muy común. Después de unos días de cultivación, Chu Feng ya comprendió con destreza los métodos de control del poder del espíritu. Mientras el poder entre él y el oponente no fuera demasiado grande, Chu Feng podría ver a través de su cultivo. Si pongo el poder del espíritu sobre esto, ¿podría moverlo bien? Cerrando las ventanas, Chu Feng sacó la brújula del espíritu mundial. En estos días, aparte de leer las técnicas espirituales hasta que estaba familiarizado con ellas, Chu Feng también revisó los otros libros que obtuvo del anciano. Algunos de ellos eran en realidad las notas de un espiritista mundial, y en él, registraba los usos de la brújula del espíritu mundial. Chu Feng también sabía que el brújula del espíritu mundial era un tesoro. Podría encontrar un rastro de oportunidad de vivir dentro de una batalla o encontrar el camino dentro de un laberinto usándola. En términos más simples, era una herramienta para buscar tesoros. BZZ. Chu Feng movió su mente y un hilo de espíritu sin forma surgió de su cerebro. Era como una pequeña serpiente invisible que deambulaba en el aire. Al final, se fusionó con la brújula. Wosh, wosh, wosh. Incluso la dejó y flotó en el aire. Luego, la brújula del espíritu mundial comenzó a girar rápidamente alrededor. Realmente es un tesoro. Mira eso, Chu Feng se regocijó. Sabía que esta brújula del espíritu mundial era real. Mientras lo llevara a la tumba, ciertamente tendría usos inimaginables para ello. Después de todo, en la tumba de un experto profundo, sin siquiera pensarlo, uno sabría que estaría lleno de mecanismos y el peligro estaría en todas partes. Esa fue también la razón por la cual todo tipo de poderes enviaron a sus mejores expertos. Chu Feng tenía la brújula del espíritu mundial, por lo que incluso si su fuerza no era suficiente, al menos tendría algunas oportunidades y podría protegerse en la tumba. Wosh. Chu Feng metió la brújula del espíritu mundial en el saco del cosmos. Los símbolos en el saco giraban y chupaban la brújula que era varias veces más grande que él. También era el misterio del saco del cosmos. Chu Feng palmeó el saco en su cintura con satisfacción y se acostó en la cama. Pero, de repente, sus ojos se iluminaron y recordó los extraños símbolos en su pecho que venían del cementerio de los 1000 huesos. Me pregunto si puedo usar el poder del espíritu para investigar esto. Pensando en ese punto, Chu Feng no lo descuidó y una hebra de su poder del espíritu se arrojó a los símbolos en su pecho. No era demasiado importante, pero los extraños símbolos realmente tenían un rastro de movimiento. Al ver eso, Chu Feng se levantó de inmediato y comenzó a controlar el poder dentro de su cerebro. Lo envió infinitamente a su pecho y en ese instante, los extraños símbolos que se le pegaron en el pecho atravesaron su ropa y flotaron. Se formó en un gran dibujo frente a Chu Feng. Siguiendo el poder infinito del espíritu de Chu Feng, el dibujo creado a partir de los símbolos comenzó a rotar gradualmente. Aunque era complejo, Chu Feng aún podía decir que era un mapa. ¿Es posible que realmente haya tesoros allí?
Este sería el mapa para abrir el cementerio de los 1000 huesos. Chu Feng estaba extremadamente emocionado. No solo descubrió que los símbolos extraños eran inofensivos para él, sino que podría haber sido buena suerte en su lugar. BZZ. Pero justo cuando el mapa iba a tener forma, una ola de dolor entró en el cerebro de Chu Feng y utilizó por completo su poder espiritual. Parece que si quiero leer este mapa, necesitaré un poder espiritual extremadamente fuerte. Masajeando su dolorido cerebro, Chu Feng no estaba triste y en cambio sonrió. Su cosecha de hoy era demasiado grande. Cualquiera se sentiría emocionado si pensaran en un mapa que podría llevarle a un tesoro escondido en su cuerpo. Después de esperar a que su poder espiritual se recuperara, Chu Feng trató de usarlo hacia su propio Dantian. Estaba muy curioso por las cosas escondidas en él. Pero fue inútil. Había como una barrera alrededor de su Dantian y su poder del espíritu no tenía forma de entrar. Con ese resultado, al principio hizo que Chu Feng se deprimiera, pero muy pronto se puso terriblemente feliz. Si su propio poder no podía ver a través de su Dantian, también significaba que otras personas que tenían el poder del espíritu tampoco podían buscar a su Dantian. Con eso, el secreto del relámpago divino dentro de su Dantian no sería descubierto por nadie. Su humor era demasiado bueno, por lo que quería tomar un respiro fuera de la taberna. Pero antes de irse lejos, se sintió atraído por una cadena de maldiciones. ¿Estás robando? Veamos si sigues robando. Maldito mendigo. Te golpearé hasta la muerte. En cierto callejón, dos personas enormes se estaban uniendo y golpeando a una persona. Era el mendigo de pelo grueso y ropas rotas. Chu Feng originalmente no quería molestarse con ese tipo de cosas. Pero ese mendigo no se vio afectado por los golpes de las personas grandes. Incluso estaba ocupándose de sus propios asuntos y comiendo el pan en sus manos. Por curiosidad, Chu Feng extendió su poder espiritual. Cuando atravesó al mendigo, obtuvo un resultado. Era una persona común que no cultivó antes. Pero, ¿cómo podría una persona normal tener un cuerpo tan bueno? Deténganse. Sintiendo que algo andaba mal, Chu Feng habló para detenerlos. Al escuchar que alguien gritó, las dos personas también se detuvieron rápidamente. Especialmente cuando vieron la aparición de Chu Feng. Les hizo sentir que él era una persona que cultivaba, por lo que su actitud fue muy cortés. ¿Qué está pasando?, preguntó Chu Feng. Este mendigo se robó nuestro pan. Uno de ellos respondió. Pagaré por el pan robado. Además, ve y trae 10 más aquí. Chu Feng le dio a la persona grande varias monedas de cobre. Sí, las personas grandes no se movieron despacio y rápidamente trajeron 10 bollos y luego se marcharon discretamente. En ese instante, en el callejón, solo quedaban Chu Feng y el mendigo. Chu Feng evaluó al mendigo en detalle. Descubrió que su edad no era demasiado grande. Parecía estar en la edad media y su expresión en los ojos no tenía vida, como si estuviera confundido. Si Chu Feng le daba los bollos, se los comería; si no le daba los bollos al mendigo, entonces no los tomaría. Pero, miraba los bollos en las manos de Chu Feng de forma suave y continuaba vaga. Esto es, justo en ese momento, los ojos de Chu Feng se agrandaron de repente. Descubrió con asombro que en la frente de esa gran persona había una extraña cicatriz. Si se decía que era una cicatriz, no encajaría demasiado bien porque parecía sacada del cielo y crecida de la carne. La razón por la que dijo que era extraño era por la forma. Era como una bola de fuego y le daba a la gente una sensación vívida, como si estuviera ardiendo actualmente. Por curiosidad, Chu Feng sacó su dedo y quería tocar esa cicatriz similar a una llama. ¿Qué estás haciendo? Pero justo cuando Chu Feng tocó la cicatriz, una gran persona de repente gritó como si se tratara de una persona completamente diferente. Una mano que era como una almeja de acero tomó firmemente la muñeca de Chu Feng. En ese instante, la cara de Chu Feng cambió mucho y maldijo de forma oculta. Podía sentir claramente que capas de presión aterradora y sofocante surgían de la palma de la mano de esa persona. Penetró en su cuerpo, y si continuaba, después de un breve momento, su cuerpo ciertamente explotaría y moriría. Capítulo 54. El mendigo loco. La presión abrumadora era como olas enormes. Una ola tras otra continuamente surgió en el cuerpo de Chu Feng. Ese poder aterrador iba a aplastar y rasgar sus órganos y el dolor penetrante hizo que quisiera gritar. Pero lo extraño fue que no se formó ningún sonido. Fue como si le hubieran quitado la voz. Frente a ese poder, perdió toda su capacidad de resistencia. «¿Eres tú?» Justo en ese momento, el mendigo gritó de miedo como si algo le asustara. No solo aflojó la presión sobre la muñeca de Chu Feng, sino que siguió retrocediendo hasta que se apoyó en la esquina de las paredes. Dobló su cuerpo y se encogió en esa esquina.
Ocasionalmente, le lanzaba una mirada a Chu Feng. Pero cuanto más miraba, más aterrado estaba. Al final, él abrazó su cabeza con ambas manos y tembló. Chu Feng realmente no sabía qué hacer cuando enfrentaba tal cambio. Después de girar y mirar, ni siquiera vio la mitad de una sombra en el callejón. Eso significaba que el mendigo estaba hablando con él. Pero eso hizo que Chu Feng sintiera que algo andaba mal, así que reunió sus nervios, se levantó y preguntó, ¿me conoce? No vengas. Te lo ruego, por favor, perdóname. Las cosas que querías que hiciera ya las hice. Por favor, perdóname. No quiero morir todavía. Pero antes de que Chu Feng se acercara, el mendigo comenzó a gritar. De repente, agitó su gran manga y un fuerte viento se extendió. Cuando el extraño viento se disipó, Chu Feng descubrió con asombro que el mendigo ya había desaparecido sin siquiera dejar un rastro. En ese instante, la expresión de Chu Feng fue extremadamente complicada. Estaba conmocionado en su corazón porque en la escena en este momento, cualquiera podía ver que el mendigo loco era un experto en el cultivo. Era un verdadero experto, tan fuerte que era impredecible e incapaz de determinar en qué nivel estaba. Pero lo que más sorprendió a Chu Feng fue que el mendigo pareció reconocerlo y le tuvo miedo. Aunque no conocía las razones específicas, Chu Feng sintió ocultamente que el mendigo podría haber sabido su identidad. Para su propia identidad, su padre Chu Yuan nunca lo mencionó antes, y Chu Feng nunca preguntó. Siempre sintió que, dado que sus padres lo abandonaron, no tenía motivos para buscarlos. Después de todo, los padres como ellos no merecían la pena buscarlos. Pero cuando conoció al mendigo, su forma de pensar cambió por completo. ¿Cómo se volvió loco el mendigo que tenía un cultivo tan impresionante? ¿Qué relación tenían? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿O tal vez hace muchos años, algo sucedió? Toda clase de preguntas se precipitaron en el cerebro de Chu Feng como la marea, haciéndolo más y más curioso hacia su identidad. Sintió que nada sería tan sencillo como pensaba, y su propia identidad puede no ser tan simple como él predijo. Oye, te he buscado por un buen tiempo. ¿Por qué viniste a este lugar? Pero justo en ese momento, sonó una dulce voz. Al mirar por encima, Sumei estaba de pie en la entrada del callejón y lo estaba mirando. Se dirigió rápidamente hacia él como si algo importante sucediera. ¿Qué sucede? Al ver eso, Chu Feng organizó sus emociones apresuradamente y preguntó mientras sonreía. La posición de la tumba ya fue anunciada. En este momento, todo tipo de poderes se apresuran por allí. Necesitamos ir rápido también o de lo contrario ni siquiera podremos obtener las sobras. Sumei tenía una cara llena de impaciencia y arrastró a Chu Feng lejos. Como Sumei dijo, el mapa de la tumba finalmente fue anunciado, y aunque nadie sabía quién era el distribuidor, estaban seguros de que solo con la venta de los mapas, esa persona obtendría grandes ganancias. Los poderes de todo tipo de lugares se reunieron majestuosamente. Todos usaron la velocidad más rápida para dirigirse hacia la tumba. También en ese momento, los olores de la pólvora entre los poderes se hicieron más y más fuertes. Especialmente entre las escuelas Dragón Azura y Vientos Milenarios. Conflictos grandes y pequeños sucedieron sin fin. Eso hizo que Chu Feng se sintiera afortunado. Afortunado de haber escuchado las palabras de Sumei y no haber usado la ropa de la escuela. O bien, con su fuerza, si captaban los ojos de la escuela Vientos Milenarios, lo más probable era que estuvieran muertos. Miren allá, son los discípulos centrales de nuestra escuela. ¿Por qué siguen luchando de nuevo? Ni siquiera han entrado en la tumba. Si realmente se encontraran tesoros, ¿no se convertiría esto en un río de sangre? Dentro del desierto, Chu Feng y el grupo vieron a otro discípulo chocar contra una docena de discípulos de Vientos Milenarios. El discípulo de Dragón Azura vestía una túnica azul y era obvio que era un discípulo central. A pesar de que la escuela Vientos Milenarios tenía la ventaja de los números, todos eran discípulos del Atrio Interno. El discípulo central tenía el cultivo del 8º nivel, entrenado en técnicas misteriosas, y también sabía las habilidades de rango 4. Entonces, frente a la mafia, tenía una ventaja absoluta. Muy rápidamente, derrotó al grupo de discípulos y atrajo las exclamaciones de muchos observadores. Jeje, parece que la elección de nuestra escuela fue correcta. Enviar a las élites es mucho mejor que enviar tropas inútiles. Como discípulo de la escuela Dragón Azura, al ver que su propia escuela estaba ganando, siempre lo hacía sentir extremadamente bien. No te metas en sus negocios. Solo somos transeúntes en este momento. Pero, Sumei, que usualmente disfrutaba de la vivacidad, tenía un comportamiento extremadamente opuesto en ese momento. No solo no se detuvo a mirar, sino que incluso aceleró sus pasos. Sumei.
y con ese grito, la gente sabía que el discípulo central de la escuela Dragón Asura realmente conocía a Sumei. Al escuchar esa llamada, Sumei no pensó en detenerse. En lugar de eso, aceleró su velocidad, pero esa persona también se puso rápidamente al corriente y se detuvo frente a Sumei. ¿En realidad eres Sumei? ¿Por qué ni siquiera miraste atrás cuando te llamé? Ese discípulo central sonrió y dijo: ¿Es el mayor Zhou? ¡Qué coincidencia encontrarlo aquí! Sumei hizo una actuación y dijo: Oye, no hay necesidad de ser tan extraño. Puedes llamarme hermano Sijuan y todo irá bien. Ese discípulo central tenía una sonrisa malvada en su rostro. Al mismo tiempo, su par de ojos de ladrón exploró inquieto el cuerpo de Sumei. En ese instante, la gente de la Alianza Alada maldijo. Cualquiera podría decir que el discípulo central quería conspirar contra Sumei. Si se tratara de otra persona, la Alianza Alada habría subido y lo habría bloqueado. Tal vez incluso atacarían para darle una lección. Pero, no solo se enfrentaban a un discípulo de la misma escuela, era un discípulo central. Para personas como ellos, los miembros de la Alianza Alada tenían más o menos miedo. Después de todo, para poder ser un discípulo central, su fuerza debe ser muy grande. Incluso podrían ser llamados como dragones dentro de los hombres. Su posición en la escuela era extremadamente alta, y normalmente, cuando ellos, los discípulos del atrio interno, conocían a un discípulo central, tendrían que ir y presentar sus respetos. ¿Cómo podrían atreverse a ofenderlos? Sumei, también estás aquí para la tumba del experto del reino profundo, ¿verdad? Al ver sus vestimentas, debe tener miedo de enfrentar algunos problemas innecesarios. Pero, no hay necesidad de temer. Sígueme y te garantizo que nadie te intimidará. Mientras hablaba, el discípulo central sonrió descaradamente y extendió su mano sucia, queriendo abrazar a Sumei. La velocidad de ese tipo fue muy rápida también. Casi no dio oportunidad a Sumei de reaccionar y obviamente quería aprovecharse de pequeñas ventajas. Capítulo 55, me llaman Chu Fen, pero justo cuando iba a salirse con la suya, Chu Fen apareció de repente junto a Sumei y la tomó en sus brazos, esquivando las sucias manos del discípulo. Esa escena cambió mucho la cara del discípulo central. 2 rayos fríos brotaron instantáneamente de sus ojos. Esa mirada realmente quería matar a Chu Fen en la escena. Pero Chu Fen simplemente lo ignoró y se rió entre dientes mientras miraba al Sumei en su brazo. Cariño, ¿lo conoces? Al ver eso, Sumei sonrió dulcemente y dijo: no es demasiado familiar. Oh, en el futuro, no hables con personas con las que no estés familiarizada. Las chicas necesitan prestar atención. Mientras hablaba, Chu Fen acariciaba el cabello de Sumei y no le importaba en absoluto lo que sentía el discípulo central. Entiendo. Sumei también respondió como si los dos realmente fueran un par de amantes. Muchacho, ¿quién eres tú? El rostro del discípulo central se volvió verde. Él soportó con fuerza su enojo, señaló a Chu Fen y cuestionó. Vino aquí con bastante dificultad y casualmente se encontró a la pequeña belleza Sumei. Originalmente, pensó que podía tomar pequeñas ventajas de ella, pero nunca habría pensado que de la nada, este chico saldría. Lo hizo extremadamente disgustado. ¿Y quién eres tú? Chu Fen no respondió, y en cambio, le respondió arrogantemente. ¿Quién soy? Soy un discípulo central de la escuela Dragón Asura, Zhou Ziyuan. Oh, ¿eres Zhou Ziyuan? Ese soy yo. Nunca escuché hablar de ti. Tú, esa vez, sin mencionar al discípulo central Zhou Ziyuan. Incluso los miembros de la Alianza Alada circundantes bajaron sus mandíbulas en estado de shock. Los nervios de Chu Fen eran demasiado grandes. Se atrevió a excavar así el rostro del discípulo central, e incluso lo dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Un desastre iba a llegar para Chu Fen. Estás buscando morir. De hecho, Zhou Ziyuan realmente comenzó a atacar. Balanceó su brazo, la dura y fuerte palma cargó con el sonido del viento mientras apuntaba hacia la cara de Chu Fen. En ese instante, Sumei frunció el ceño, giró su energía espiritual y también estaba preparada para atacar. Pero, ella sintió un cálido poder que la apartó. Fue Chu Fen. Wosh después de empujar a Sumei, Chu Fen inclinó la cabeza hacia un lado y esquivó la bofetada. Casi al mismo tiempo, dio un paso adelante, sacó su puño y se dirigió hacia el pecho de Zhou Ziyuan. Este chico. Al ver que Chu Fen esquivó su ataque e incluso le envió un ataque tan fuerte, hizo que Zhou Ziyuan se quedara en shock. Apresuradamente siguió la técnica misteriosa y giró su energía espiritual, luego también disparó un golpe que colisionó con el puño de Chu Fen. Los 2 puños chocaron, y el fuerte poder los hizo retroceder unos pocos pasos. Aunque la cara de Chu Fen era tranquila, el rostro de Zhou Ziyuan cambió mucho.
Sexto nivel del reino espiritual. Un niño del sexto nivel cruzó fuerzas con sus puños, sin embargo, ninguno de los dos tenía la ventaja. Su mano incluso tenía una sensación de entumecimiento, le hizo saber que el cuerpo del joven era bastante bueno. Era como tener tendones de acero y huesos de hierro. Eres decentemente habilidoso. Muchacho, ¿te atreves a anunciar tu nombre? Después de descubrir que Chu Feng no era una persona sencilla, Zhou Ziyuan no atacó de nuevo. En cambio, cuestionó a Chu Feng. ¿No cambio mi nombre si estoy sentado de pie? Discípulo del atrio interior de la escuela Dragón Asura, me llamo Chu Feng. Chu Feng mantuvo la cabeza en alto y el pecho hacia afuera mientras anunciaba su nombre en voz alta. Chu Feng, muy bien. Te he recordado. Después de ver a un discípulo central, tú, un mero discípulo del atrio interior, no solo no le rindes homenaje, incluso me faltaste el respeto. Será mejor que no me dejes verte otra vez o te haré enfrentar las consecuencias. Después de decir esas palabras con frialdad, Zhou Ziyuan miró ferozmente a Chu Feng y luego se fue rápidamente. Chu Feng, eres demasiado impresionante. Zhou Ziyuan es un discípulo central que se cultivó en las técnicas misteriosas, y tiene la fuerza del octavo nivel del reino del espíritu. Tomaste uno de sus golpes a la fuerza y ni siquiera sufriste daños. Yo, Bai Tong, realmente te admiro. Chu Feng, incluso en nuestra alianza Lara, tu fuerza puede estar absolutamente en el top 10. Yo, Ye Taozi, también te admiro. El poder del espíritu es realmente fuerte. Chu Feng, cuando estés más desarrollado en el futuro, no te olvides de nosotros, los hermanos. Cuando Zhou Ziyuan se alejó, la multitud observadora que no se atrevió a acercarse, Bai Tong, Ye Taozi, los hermanos dragón y tigre se acercaron. La admiración llenó sus rostros. En un intercambio entre el sexto nivel y el octavo nivel del reino espíritu, él podría responder con calma a los ataques. Esa fuerza nunca antes había sido vista por ellos y nunca se había escuchado antes. Pero solo fueron sorprendidos. No sospecharon demasiado del cuerpo de Chu Feng y pensaron que era tan fuerte por su poder espiritual. Démonos prisa. Estoy segura de que los expertos en el reino origen ya llegaron a la tumba. Si no vamos más rápido, ni siquiera podremos obtener las sobras. Sumei miró el mapa y les dijo a todos que siguieran adelante. Cuando reiniciaron su viaje, Sumei caminó gradualmente al lado de Chu Feng y dijo en voz baja, «Eres realmente aterrador». «¿Qué pasa?» Chu Feng estaba un poco confundido. «Acabas de usar la técnica de respiración o de lo contrario no hubieras podido contener el golpe de Zhou Ziyuan». «Así es, utilicé la técnica de respiración». «¿Qué tiene de aterrador eso? ¿Sabes cuánto tiempo pasé entrenando la técnica de respiración?» «¿Cuánto tiempo?» «Utilicé un año entero para poder usarla. Pero tú, solo usaste unos días. Entonces, ¿estás alabándome porque soy demasiado inteligente, o quieres que diga que eres demasiado estúpida? Bastardo». A tilde. Un grito sonó y en el brazo de Chu Feng había otro pedazo verde. Bai Tong y los demás ya se acostumbraron a los comportamientos de esos dos. En realidad, la gente podría decir que la relación de Sumei y Chu Feng no era común, por lo que incluso si se apresuraban, intencionalmente mantenían la distancia para evitar molestarlos. Al ver a Chu Feng haciendo muecas y constantemente frotándose el brazo, Sumei frunció los labios y dijo en voz baja, «Gracias». «¿Gracias por qué?» Chu Feng estaba un poco confundido y no sabía lo que la chica estaba insinuando. «Eres una persona inteligente, así que estoy seguro de que sabes lo que depara el futuro si ofendiste a Zhou Ziyuan. Pero todavía eliges ayudarme, ¿qué estás diciendo? No pienses en tonterías. Recuerda, no solo algún discípulo central, incluso si hay una persona más fuerte que quiere intimidarte, me pararé frente a ti sin dudarlo y te ayudaré a darle una lección». «¿Por qué?» «Porque eres una persona que quiero proteger». Después de decir eso, Chu Feng dio una sonrisa brillante y continuó caminando. Pero Sumei se detuvo donde estaba. Su par de hermosos ojos parpadeaban sin parar y las emociones en su rostro eran muy complicadas. Por primera vez, sintió que el joven que solo conocía durante un corto periodo de tiempo podía ser realmente confiable. Jeje, de repente, Sumei sonrió bellamente, y con las pequeñas manos detrás de su espalda, ella rebotó y saltó para perseguir a Chu Feng. Ella tenía una sonrisa extremadamente dulce en su rostro, y realmente fue extremadamente dulce porque la sonrisa vino de su corazón. Capítulo 56, los que se atreven a acercarse, mueren. Chu Feng y los demás siguieron el mapa y continuaron caminando. Finalmente, antes de que el cielo se oscureciera, llegaron a la llamada tumba. En ese instante, la tumba ya estaba abierta. Aunque todavía había mucha gente corriendo, no podían ver las cifras de los expertos en el reino origen, lo que significaba que las personas más fuertes ya habían ingresado.
así que solo podemos obtener algunas sobras. Al ver esa escena, muchas personas se desanimaron. Si no entramos rápidamente, me temo que ni siquiera veremos un solo grano de arroz. Por otro lado, Chu Feng sonrió indiferente y tomó la iniciativa para apresurarse primero. La tumba fue creada bajo el desierto y el tamaño excedió la imaginación de todos. A ambos lados del amplio túnel, rocas luminosas colgaban por todas partes. El camino iluminado por las rocas era tan brillante como el día. Yendo por el camino, antes de 50 metros, apareció una sala redonda. La sala estaba iluminada por lámparas y la deslumbrante vista era muy hermosa. Fue la primera vez que Chu Feng vio decoraciones interiores tan lujosas. Pero, la sala redonda no fue el final. Por el contrario, había docenas de túneles allí. Cada túnel fue muy profundo y no pudieron ver el final. Chu Feng, ¿a cuál deberíamos entrar? Al ver los túneles que eran como un laberinto, Sumei y los demás miraron a Chu Feng. En ese momento, el Chu Feng que tenía el poder del espíritu se convirtió en la columna vertebral de su grupo. Los túneles van demasiado profundo y ni siquiera puedo verificar el final. Solo podemos desear suerte. Chu Feng sacudió impotentemente la cabeza, pero no vaciló y eligió un túnel. Se apresuró a entrar, Sumei y los demás lo siguieron de cerca. Después de entrar, pronto descubrieron que en ambos lados aparecían muchas puertas. Algunas de las puertas ya estaban abiertas y podían ver una gran cantidad de medicinas espirituales adentro. También dentro de las muchas salas, las personas luchaban entre sí para luchar por las medicinas espirituales. Aquí, voy a abrir este. Chu Feng extendió su poder espiritual y encontró la puerta de hierro más firme. Cuando llegó frente, no dijo nada y usó el segundo de los estilos del rayo. Un rayo de luz pasó y esa puerta de hierro fue abierta por Chu Feng. Después de abrirla, una ola de energía espiritual se precipitó hacia su rostro. Hierbas espirituales de la tierra, del cielo y santas, todo lo que debería estar allí, estaba allí. Hubo varias miles en la sala y todas fueron deslumbrantes. ¿Cómo es esto una tumba? Es como un tesoro. Al ver eso, todos estaban extremadamente felices. Sabían que iban a ganar mucho porque había al menos varias docenas de habitaciones como esta en los túneles. Bailong, Baiyu, y Etaosi, Sang Tingxi. Ustedes 4 guardan la puerta. Baiton, Sumei, nosotros 3, iremos a tomar las medicinas espirituales. Después de decir eso, se apresuraron a entrar, tomaron los sacos cosmos y comenzaron a recoger las medicinas espirituales sin restricción. No importa si era de baja calidad o de alta calidad, siempre y cuando se tratara de medicamentos espirituales, no lo dejaron ir. Muévanse. Si no lo hacen, los mataré. Abrimos esta habitación. Las medicinas espirituales aquí nos pertenecen. Ah. Las cosas aquí no tienen dueño. ¿Crees que es tuyo solo porque dijiste que era? Pero justo en ese momento, un grito llegó desde la entrada. Mirando hacia arriba, los hermanos y el grupo comenzaron a luchar contra un grupo de personas. Nadie sabía a qué poder pertenecía el grupo, pero su fuerza no era débil. 5 de ellos alcanzaron el 7º nivel del reino espiritual y presionaron a los hermanos y a los demás. Bastardos. Quieren tomar el trabajo de otros. Al ver esto, Sumei y Baiton estaban anormalmente enojados. Antes de que abrieran las puertas, ya vieron al grupo de personas. El grupo no abrió ninguna de las puertas y estaban parados en el túnel mientras observaban los cambios en silencio. De hecho, después de que Chu Feng y los demás abrieron la puerta, llegaron apresuradamente. Ustedes continúen recogiendo, los bloquearé. Chu Feng lanzó su propio saco cosmos a Sumei y corrió hacia el grupo a grandes zancadas. En ese momento, una persona estaba batallando intensamente con los hermanos Dragón y Tigre. Pero, Chu Feng vino matando como un demonio. Solo vieron una ráfaga como el rayo y el chorro de sangre. En un abrir y cerrar, sonaron 5 gritos. 3 personas del 6º nivel del reino espiritual y 2 del 7º nivel cayeron en un charco de sangre. No respiraron más. Esa escena aterrorizó al grupo de personas e inmediatamente guardaron sus armas, se retiraron, señalaron a Chu Feng y luego dijeron: «Muchacho, ¿te atreves a matar? ¿Sabes quiénes somos?» Wosh. En el instante en que la persona terminó de hablar, Chu Feng apareció frente a él como un fantasma. Su palma era como un cuchillo y una luz fría pasó rápidamente. La cabeza de la persona voló y fue decapitado. Después de matar limpiamente a esas personas, el cuerpo de Chu Feng estaba lleno de sangre. Se paró frente a la puerta con los ojos brillantes, 2 rayos fríos. Él solo dijo 5 palabras. Los que se atreven a acercarse, mueren. Un gran instinto de matar que era como un huracán sin forma asustaba al grupo de personas.
Al observar a los 6 miembros muertos, el grupo de personas estaba enojado, pero nadie se atrevió a acercarse. Estaban aterrorizados por el poder de Chu Feng. Aunque parecía bastante joven, todos podían decir que era despiadado. Podría decirse que estaba matando sin siquiera pestañear. Salgan. Después de rechinar los dientes, la persona que parecía ser el líder gritó. El grupo de personas miró profundamente a Chu Feng y corrió hacia otras habitaciones. En ese instante las miradas hacia Chu Feng de los hermanos Dragón y Tigre, y Etaos y San Tingxi, fueron extremadamente complicadas. Después de todo, todavía eran jóvenes. Aunque experimentaron mucho, nunca mataron a una persona con sus manos. Pero Chu Feng era diferente. La intención asesina emitida por su cuerpo era auténtica. Él realmente mataría, y ya lo hizo. No solo eso, cuando lo hizo, fue despiadado. Solo el intento de matar emitido por personas como Chu Feng podría ser tan penetrante como un hueso y crear miedo desde el fondo de los corazones. En ese instante, los 4 se regocijaron en sus corazones. Chu Feng era su compañero de equipo y no su enemigo. De lo contrario, sería inimaginable el tipo de situaciones peligrosas en las que se hundirían si se enfrentaran a un enemigo como ese. No se pierdas en tus pensamientos. Todos ustedes, entren y recojan las medicinas espirituales. Puedo proteger aquí solo, les dijo Chu Feng. Milímetros. Los 4 entraron sin vacilar. En ese instante, la posición de Chu Feng en su corazón cambió. Él ni siquiera era como una persona que acaba de unirse a la Alianza Alada. Se convirtió en el líder de esta operación así como así. A partir de ese momento, Chu Feng y los demás continuamente abrieron varias puertas más. La cantidad de medicamentos espirituales en cada habitación se volvió más y más en comparación con la habitación anterior. También en ese momento, muchas personas que no tenían ojos querían robarle el trabajo a Chu Feng y los otros. Pero, solo tenían un final. Eso fue la muerte. Al final, el intento asesino en el cuerpo de Chu Feng se hizo más y más fuerte. Casi cuando la gente lo miraba, rápidamente caminaron alrededor. Tenían miedo de ofender a esa persona siniestra porque ese intento de matar penetrante no era para bromas. Había solo unas pocas puertas en los 2 lados que no se abrieron, pero Chu Feng decidió no quitárselo a esa gente. Continuaron profundizando. En cuanto a la meta, era tomar la iniciativa. Aunque hasta ahora, la cantidad de medicamentos espirituales que recibían se acercaba a los 10.000, la mayoría de ellos eran medicamentos espirituales de baja calidad. Lo mejor no era más alto que hierbas espirituales santas de alta calidad. En cuanto a la calidad superior, perlas espirituales, aún no han visto ninguna. Entonces, todos sintieron que había incluso mejores tesoros, más profundo dentro de la tumba. Después de todo, era la tumba de un experto en el reino profundo. Pero, cuando se adentraron más, un denso olor a sangre se precipitó hacia ellos. Cuando entraron en un amplio salón, casi todos quedaron atónitos ante la escena que tenían delante. Capítulo 57, Sabio del Imperio Celestial. El espacioso salón estaba lleno de cuerpos. Por su ropa, esas personas llegaron después de que se abriera la tumba. Alrededor de esos cuerpos había muchos monstruos, eran extremadamente feos. Su aspecto sangriento era como un humano que se quitaba la piel y eran extremadamente terroríficos. En ellos estaban las alas de un cultivador marcial. El más débil estaba en el 6º nivel. Pero, hubo algunos que alcanzaron el 9º nivel del reino espiritual. En ese instante, los extraños monstruos masticaban la carne de los cuerpos con grandes mordiscos. Eran aún más aterradores y despiadados que las bestias feroces. Lo más importante era que había varios cientos de monstruos. Casi ocuparon la mayoría de las áreas en la sala. Con eso, si el grupo quería ir de una parte del salón a la otra, no tendrían mucha suerte a menos que hubiera expertos del reino origen o el 9º nivel del reino espiritual. Son cuerpos de sangre. En realidad hay tantos. Esto es demasiado cruel. En ese instante, Sumei se cubrió la boca con la mano. Sus bellos ojos se abrieron de par en par y se llenaron de incomparable conmoción. Sumei, ¿reconoces estas cosas? Chu Feng también sintió que era extremadamente perturbador. A través de las observaciones de su poder del espíritu, descubrió que, aparte de no tener casi ninguna piel, el cuerpo del monstruo no era diferente del cuerpo humano. Que más o menos significaba que los monstruos evolucionaron de los humanos. Hay un veneno en el mundo llamado veneno de sangre. Este veneno se crea a partir de varios miles de venenos extraños. Si una persona lo traga y no obtiene la cura, dentro de una hora, se despojará de su conciencia. A partir de ese momento, no mueren ni se pudren ni se convierten en una herramienta para matar como zombies. Porque, después de haber sido cambiados, se arrancan su piel exterior y solo quedan la sangre y los músculos. A partir de eso, fueron llamados cuerpos de sangre.
Para evitar que se roben su tumba, se usaría este veneno para crear los cadáveres de sangre y luego colocarlos aquí. Pero nunca hubiera pensado que habría tantos cadáveres de sangre en este lugar. El dueño de esta tumba es un poco cruel. Después de escuchar la descripción de Sumei, todos respiraron aire fresco. Al cambiar a los humanos que estaban vivos por monstruos como estos, sus métodos eran de hecho bastante despiadados. Entonces, Sumei, ¿conoces las características de estas cosas? Ellos estaban parados afuera del pasillo, y claramente, los cuerpos de sangre podían verlos pero no los atacaron. Sin embargo, era obvio que las personas en los pasillos fueron asesinados por los cuerpos de sangre. Entonces, Chu Fen sintió que debido a que los cuerpos de sangre no eran humanos completos, debían tener cierta debilidad. Los cuerpos de sangre no tienen ojos ni conciencia. Solo tienen el deseo de matar y usan su sentido del olfato para determinar si es comida o si son de la misma especie. Aparte de la misma especie, cualquier organismo que se acerque a su rango, recibirán una matanza despiadada de ellos, dijo Sumei. ¿Dijiste que usan el olfato para distinguir entre enemigo y aliado? Los ojos de Chu Fen se iluminaron. Sí. Sumei asintió y respondió. Si es así, entonces tengo un método para seguir. Chu Fen sonrió y dijo. ¿Qué método? Al escucharlo decir eso, todos se emocionaron. Originalmente era un callejón sin salida frente a ellos, pero si Chu Fen realmente tenía una manera de pasar, entonces lo que les esperaba sin duda serían grandes tesoros. Es solo un pensamiento. En cuanto a si funcionará o no, necesito experimentar. Ustedes esperen aquí por mí. Después de decir eso, Chu Fen salió al pasillo. Usó la técnica misteriosa de respiración y corrió directamente hacia un cadáver de sangre que estaba en el 6º nivel del reino espiritual. Al Chu Fen acercarse a menos de 10 metros de ese cadáver de sangre, hizo un aullido bestial. Mientras enseñaba sus dientes, de repente saltó hacia Chu Fen como un tigre hambriento hacia la comida. Pero los brazos de Chu Fen se movieron y una fría mirada se disparó. El cadáver de sangre se cortó en muchos pedazos y se esparció por todas partes. Pero, fue muy extraño. Aunque estaba lleno de sangre en todo su cuerpo, después de ser cortado, no se roció ni una sola gota de sangre. Este tipo es demasiado aterrador. Mirando los cortes perfectos de la palma de Chu Fen, Baiton y los demás respiraron un soplo de aire fresco. Aunque en su etapa de cultivo, su cuerpo sería tan fuerte como el acero y las armas normales tendrían dificultades incluso para dañarlos, rara vez habían visto a una persona como Chu Fen, que utilizaba la palma de su mano como un cuchillo y era incluso tan afilada. Al menos en su etapa no lo hicieron. Pero las siguientes acciones de Chu Fen los sorprendieron por completo. Después de que cortara unos cuantos cuerpos de sangre más, vieron que usaba la ropa de los muertos y con una cuerda ataba las extremidades del cadáver de sangre a su cintura y piernas. ¿Qué está haciendo Chu Fen? Él usó el cadáver de sangre, asqueroso, Sang-Tinx y se cubrió la boca con ambas manos y fue incapaz de soportarlo. Continúa mirando. Debe tener una razón para hacer esto. Pero Sumei miró fijamente a Chu Fen, esperando sus próximas acciones. Justo en ese momento, ocurrió una impactante escena. Chu Fen comenzó a correr locamente. Su objetivo era el centro del pasillo donde los cuerpos de sangre formaban grupos. Eso aterrorizó a Sumei y a los demás. Los cuerpos de sangre en el medio del pasillo eran muy fuertes. Algunos ya alcanzaron el 9º nivel del reino espiritual. Si atacaran en grupos, incluso si fuera Chu Fen, moriría instantáneamente. Él simplemente estaba buscando la muerte. Pero el momento siguiente los sorprendió una vez más. Descubrieron con sorpresa, cuando Chu Fen disparó a través de los cuerpos de sangre, lo ignoraron por completo como si no pudieran oler su aroma. Ya sé. Está usando el olor del cadáver de sangre para ocultar el suyo y pasó por alto el olfato de los cuerpos de sangre. Finalmente, Sumei dijo con sorpresa. Entonces fue así. Es bastante impresionante que haya podido pensar en ese método. Al mismo tiempo, los demás también entendieron y la admiración se reveló en sus rostros. Después de eso, la multitud utilizó el método de Chu Fen y esquivó con éxito los cuerpos de sangre. Al final, llegaron seguros al otro extremo del pasillo y finalmente pudieron continuar profundizando. Yendo a lo largo del túnel durante unos 1000 metros más o menos, una puerta de piedra apareció frente a ellos. Después de abrirla, Chu Fen y los demás estaban extremadamente felices. En ese momento, una enorme cueva apareció frente a ellos. Era muy ancha, de más de 300 pies de altura y era como un mundo de piedras. Las rocas allí eran muy especiales porque emitían un extraño resplandor verde. Eran muy numerosas y hermosas. Pero, solo podían mirar la hermosa escena de la cueva y no podían tocar esas rocas.
porque, actualmente, estaban en lo alto de un acantilado. En la cima del abrupto acantilado, había una tablilla de piedra de 10 metros de alto erigida. En ella, unas pocas filas de grandes palabras cursivas extravagantes fueron talladas. Comencé el cultivo marcial a la edad de 10 años, entré en el reino origen a la edad de 16 años, al reino profundo a la edad de 25 años, y ya estaba en el 9º nivel profundo a la edad de 40 años. No importa que, después de 100 años, no pude entender la misteriosidad del reino celestial. Al final, no pude entrar en el reino del cielo y no puedo sentir la sensación de viajar al horizonte. No usé el arrepentimiento como un consuelo y estuve investigando minuciosamente durante docenas de años. Finalmente, creé una habilidad, técnica del Imperio Celestial. Aunque no entré en el reino, aún podía caminar en el aire y sentir la sutileza de caminar entre las nubes. La técnica Imperio Celestial es mi carne y sangre. Varias personas querían aprenderlo, pero todos fueron rechazados por mí. Hoy, está en mi tumba, esperando a que alguien la tome. Pero mi carne y mi sangre no pueden ser adquiridas por personas normales. Si quieres obtenerlo, dependerá de tu fortaleza. Es él. Después de ver las palabras en la tableta, Sumei se sorprendió. ¿Sumei, lo conoces?, preguntó Chu Feng con curiosidad. Pero antes de dejar que Sumei hable, Bai Tong habló primero. Si no me equivoco, esta persona es el experto número 1 que dominó la provincia de Sur hace 100 años, el sabio del Imperio Celestial. Capítulo 58. Los caminos de los enemigos son estrechos. ¿Es el sabio del Imperio Celestial? Los hermanos Dragón y Tigre estaban extremadamente conmocionados y era obvio que habían oído hablar de esa persona. La técnica Imperio Celestial es su técnica absoluta. Pero, muy poca gente sabe cómo se llamaba. Entonces, por lo que puedo decir, esta es ciertamente su tumba, explicó Sumei. Nunca hubiera pensado que él se enterraría aquí. No es de extrañar que nadie supiera dónde fue. Y Taosi también suspiró y dijo: mira. Hay algo debajo de la tableta de piedra. Justo en ese momento, Sang Tixi gritó de repente sorprendida y corrió hacia la tableta de piedra mientras hablaba. En ese momento, otros también notaron que había una caja de madera debajo de la tableta de piedra. Después de abrirlo, todos estaban extremadamente felices. La luz dorada brilló en la caja, y adentro, todas ellas eran perlas espirituales. Aunque la caja no era grande, los tamaños de los granos eran pequeños. Entonces, había al menos 100 perlas en la caja. Significaban que todos podían obtener una docena más o menos, así que ganaron bastante esta vez. Pero justo cuando los hermanos y los demás estaban dividiendo locamente las perlas espirituales, Chu Feng caminó hacia el final del acantilado y miró hacia abajo. Él no pudo evitar fruncir el ceño. El acantilado fue por un largo camino hacia abajo. Pero, en el lado, hubo varias vides que se hundieron. Atravesaron la niebla y desaparecieron allí. La niebla lo cubría todo y no podía ver el mundo debajo. Pero, Chu Feng podía sentir ocultamente que había intensas intenciones de matar bajo esa niebla. La técnica Imperio Celestial es una técnica extraña. El sabio lo usaba para caminar en el aire por decenas de miles de millas todos los días. Aunque no entró en el reino celestial, tenía la dignidad del reino del cielo. Realmente hace que uno lo admire. Pero, por desgracia, el sabio del Imperio Celestial era bastante extraño. No solo no se unió a ningún poder, no tenía un solo amigo. Aunque muchas élites jóvenes querían ser sus discípulos, todos obtuvieron un resultado: rechazado. Entonces, la técnica Imperio Celestial ya se ha perdido durante cientos de años. Algunas personas estiman que la técnica está clasificada como una habilidad de rango 7. Pero necesitas saber que en nuestra provincia Asura, las mejores habilidades son solo de rango 6 y nuestra escuela Dragón Asura ni siquiera tiene una. Esta vez, si alguien pudiera obtener con éxito la técnica del Imperio Celestial, entonces realmente ganaríamos mucho. Pero tengo que decir que esta vez tuvimos suerte de haber ingresado accidentalmente a la tumba del sabio del Imperio Celestial. Pero, por desgracia, nuestra fortaleza no es suficiente y esta buena suerte solo puede pasar por nuestros hombros. Al mirar la niebla, los ojos de Sumei brillaron y fruncieron los labios mientras se arrepentía. ¿Es este sabio del Imperio Celestial realmente tan poderoso? Chu Feng nunca escuchó hablar de su nombre. De repente, sintió que era un tipo pequeño y pobre que creció en algún pueblo desolado y no sabía nada. Por otro lado, Sumei y los otros eran como los maestros ricos que crecieron en la ciudad. Aunque su edad no estaba muy alejada, al ser influenciados por las personas que los rodeaban, sus experiencias serían más amplias que él y la verdad era así. Como el experto número 1 en la provincia de Sur en ese momento, ¿crees que fue solo una broma?
Si la tumba del sabio del Imperio Celestial se extendiera, sería suficiente para conmocionar a toda la provincia de Sura. Los poderes de todas partes enviarían insensatamente a sus principales expertos aquí lo antes posible. En ese momento, no solo no podremos aprovechar las situaciones, incluso las escuelas Dragón Azura y Vientos Milenarios no tendrán las calificaciones. Sería el mundo de las escuelas de primer nivel. Entonces, es por eso que dije que tenemos mucha suerte, explicó Sumei. Al escuchar las palabras de Sumei, la mirada de Chu Fen se volvió más y más brillante. Miró fijamente el océano de niebla debajo y un loco pensamiento apareció en su mente. La técnica de cielo imperial que se perdió durante cientos de años probablemente estaría bajo la bruma. No había ninguna razón para dejarlo pasar, ¿cierto? Pero justo en ese momento, un gran sonido provenía de la entrada. Mirando hacia arriba, las caras de Sumei y los otros cambiaron enormemente. Incluso Chu Fen comenzó a fruncir el ceño. Había 6 hombres altos y grandes que eran todos apuestos con auras extraordinarias. Además, llevaban túnicas de color azul mientras tenían el aura del 8º nivel del reino espiritual. Esas personas fueron los principales discípulos de la Escuela Dragón Azura. Dentro de ellos, incluso había alguien que conocían. Fue la persona que tuvo un conflicto con Chu Fen antes, Zhou Ziyuan. Oh, nunca hubiera pensado que alguien ya llegó aquí primero. Mirándolos, parecen bebés que aún no han crecido. ¿Cómo podrían estar aquí? Parece que subestimamos a la gente de aquí. De hecho, aparte de nosotros, alguien más también conocía la forma de atravesar los cuerpos de sangre. Después de ver a Chu Fen y los demás, los discípulos centrales se sorprendieron. Pero por sus palabras, ni siquiera los pusieron en sus ojos. Los caminos de los enemigos son bastante estrechos. Sumei, nos volvemos a encontrar. Justo en ese momento, Zhou Ziyuan habló con una sonrisa malvada. Sumei, esta es la hermana de Zhou y la gente que te faltó el respeto antes. Al ver eso, alguien habló para preguntar. Así es, son ellos. Especialmente ese chico de allí. Sus nervios son tan grandes que cubren el mundo. Zhou Ziyuan señaló a Chu Fen, que estaba en lo alto del acantilado y tenía una sonrisa fría en la cara. Ziyuan, ¿cómo quieres manejar a ese chico? Te ayudaremos. Las miradas de las otras personas se volvieron más oscuras y frías. Como discípulos centrales, fueron ofendidos por los discípulos del Atrio Interno. Para ellos, no era algo que pudieran soportar. Estamos bajo las órdenes de Señor Lin para recoger las perlas espirituales en los acantilados. Los que nos obstruyen mueren sin excepción, dijo Zhou Ziyuan. Zhou Ziyuan, venimos de la misma escuela pero ¿te atreves a matarnos? Sumei dijo enojada. ¿Misma escuela? Si es así, ¿por qué no viste la ropa de la escuela Dragón Azura? Aquellos que no usan la ropa de la escuela significa que no la ponen en sus ojos y no se ven a sí mismos como discípulos de la escuela Dragón Azura. Deberíamos deshacernos de personas como ellos. Pero, Sumei, no hay necesidad de tener miedo. ¿Cómo puedo, yo Zhou Ziyuan, soportar matarle? Disfrutaré contigo, jeje. Hablando hasta ese punto, el rostro de Zhou Ziyuan reveló una sonrisa desvergonzada. Al escuchar esas palabras, el rostro de Sumei palideció por la ira. Estaba realmente enojada porque nunca pensó que Zhou Ziyuan fuera tan desvergonzado como eso. Ziyuan, eso no es muy bueno, ¿verdad? Después de todo, ella es la hermana de Zhou. Otro discípulo central habló. Aunque dijo eso, su par de ojos miró inquieto alrededor del cuerpo de Sumei. Todos, estoy seguro de que saben que Zhou es la belleza número 1 en nuestra escuela Dragón Azura. Pero, es demasiado orgullosa de sí misma y ni siquiera podemos acercarnos a ella. Está predestinado que no tendremos ninguna posibilidad. Pero su hermana Sumei. No importa si es su aspecto y cuerpo, ella no es peor que Zhou. En el futuro, ella será una belleza también. Hoy, con tan buenas posibilidades, ¿no quieres probar esta pequeña belleza? Zhou Ziyuan fue bastante directo y dijo sus propios pensamientos en voz alta. Jaja, Ziyuan, ya que dijiste eso, ¿qué estamos esperando? Un instante de juventud vale 1000 dorados. Finalmente, uno de ellos comenzó a esforzarse con impaciencia hacia Chu Fen y los demás. Esa escena, no solo Baiton y los demás, incluso Sumei comenzó a fruncir el ceño y se volvió anormalmente nerviosa. 6 discípulos centrales no eran algo que pudieran tomar. Capítulo 59, Batalla intensa mayores, solo quieren las perlas espirituales, ¿verdad? Está bien si damos todas las perlas espirituales que tenemos para ti. No, no solo las perlas espirituales, daremos todo lo que tenemos para ti. A medida que se acercaban cada vez más, frente a Zhou Ziyuan y los demás, los hermanos Dragón y Tigre revelaron rostros de terror.
Sus cuerpos comenzaron a temblar incontrolablemente e incluso sacaron sus sacos cosmos, queriendo dárselos. ¿Qué? No quieren morir, ¿verdad? Está bien. Arrodíllense y golpeen sus cabezas 100 veces en el suelo, entonces consideraremos perdonar sus vidas de perro. Souls y Joan y los demás se acercaron mientras los molestaban. En ese instante, los hermanos Dragón y Tigre realmente tuvieron algo de movimiento. Mientras se enfrentaban la elección entre la vida y la muerte, aunque sabían que probablemente morirían después de arrodillarse y mendigar, aún querían intentar hacer una última lucha por sus vidas. Bailón, Baiú, no avergüencen a la Alianza Alada. Viendo que los dos realmente comenzaron a arrodillarse, Sumei aulló airadamente. Pero aún así, no podía detener completamente la rodilla que se inclinaba lentamente y la cintura que se curvaba hacia adelante. Parecían haberlo decidido ya. Como hombres, deberían tener algo de dignidad. Pero justo en ese momento, Chu Fen se acercó. Después de mirar a los hermanos Dragón y Tigre, caminó frente a ellos, lanzó su mirada intrépida hacia los 6 discípulos principales y dijo: ¿Saben que todos ustedes ya han cometido un crimen digno de muerte? Muchacho, ¿qué quieres decir? Al escuchar esas palabras, Souls y Joan y los otros que originalmente estaban orgullosos de sí mismos no pudieron evitar mirar fijamente. Chu Fen extrañamente sonrió, entrecerró los ojos y dijo: Estoy diciendo que se atreven a tener malos pensamientos hacia Sumei. Ese es el crimen. Wosh, antes de que las palabras siquiera terminaran de entrar en sus oídos, el cuerpo de Chu Fen era como el viento mientras corría a toda velocidad. Tomó la iniciativa y atacó primero a los discípulos principales. Su velocidad fue extremadamente rápida. Casi en un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a los 6 discípulos principales. Ese cambio conmocionó incluso a Souls y Joan y los demás que tenían un aura premiante. Palma ilusoria. Chu Fen giró de acuerdo con la técnica misteriosa y luego dio unas palmadas con las manos. Las imágenes de la palma que llenaban el aire picaron los cielos y cubrieron la tierra mientras estallaba. Nadie sabía cuál era real o cuál era falso. Tiene un poco de habilidad para cultivar la palma ilusoria en esa etapa. Pero chico, nos estás subestimando. Hoy, les haremos saber la diferencia entre los discípulos centrales y los discípulos del atrio interior. Estar conmocionados y sorprendidos fue por solo un momento. Después de todo, los discípulos centrales habían experimentado el mundo muy rápidamente, ajustaron sus pensamientos, rotaron la técnica misteriosa, mostraron las habilidades de rango 3 y comenzaron a intercambiar golpes con Chu Fen. Pero ese intercambio no fue tan importante. Lo que les sorprendió una vez más fue un simple discípulo del atrio interno, una mera persona del 6º nivel podría desafiar a 6 personas por sí mismo sin perder. Eso fue bastante difícil para ellos aceptarlo. Especialmente sus ataques. Claramente estaban atacando hacia su espalda, pero era como si Chu Fen los observara. Sin siquiera mirar, podría esquivarlo fácilmente. Les hizo sentir que era muy extraño. Este chico se ha cultivado en las técnicas misteriosas. No puedo ser descuidado y necesito usar toda mi fuerza para derrotarlo y matarlo, de lo contrario causará problemas en el futuro. Souls y Joan, que peleó con Chu Fen antes, sabía que no era una persona sencilla. No quería perder demasiado tiempo con él y utilizó su habilidad de rango 4. Ambos brazos se separaron y crearon vendavales. Un fuerte aura fue emitida por su cuerpo. De repente, golpeó hacia Chu Fen. Ese puño fue extremadamente rápido. Era como un rayo, e incluso si era Chu Fen, no podía esquivarlo. El poder del golpe fue extremadamente fuerte también. Si era golpeado, no tendría mucha suerte. No pienses que eres el único que conoce una habilidad de rango 4. Pero aún así, Chu Fen no tenía miedo en lo más mínimo. Una de sus palmas se apretó para formar un puño. Con el destello de un rayo, colisionó con el golpe de acero de Souls y Joan. Aunque cuando los dos puños colisionaron, no solo creó un auge perforador de orejas, sino que incluso creó una onda. Los dos fueron derribados y las otras 5 personas también se vieron forzadas a retroceder unos pasos. Los 3 estilos del trueno. Este tipo puede usar una habilidad de rango 4 de nuestra escuela Dragón Asura. Debemos unirnos y terminar con esta persona hoy. En ese instante, las otras personas finalmente reconocieron la fuerza de Chu Fen y ya no se atrevieron a ser descuidadas. Todos sacaron sus habilidades absolutas. 6 fuertes habilidades de rango 4 rodearon y atacaron a Chu Fen. Si Lala era el llamado 2 puños, no pueden luchar contra 4 manos. Chu Fen, que estaba solo en el 6º nivel, estaba un poco en desventaja al enfrentar el ataque de 6 personas en el 8º nivel del reino espiritual. Mientras se enfrentaba a esa situación, solo podía usar el primero de los 3 estilos del rayo.
Con una velocidad absoluta, eludió los ataques de Zhou Ziyuan y los demás. Pero, aquellos que tenían ojos podrían decir que Chu Feng se hundió en una situación difícil. Chu Feng, iré y te ayudaré. Justo en ese momento, Su Mei saltó resueltamente. Ella en ese instante estaba emitiendo un brillo de jade de su cuerpo. Cada ataque y estilo sacudiría en el aire. Ella también conocía una habilidad de rango 4. Iré también. Después de eso, Baiton también saltó a la batalla. A pesar de que no cultivó las técnicas misteriosas, todavía sabía una habilidad de rango 4 y podría usarla con bastante habilidad. Aunque eran discípulos centrales, solo tenían el cultivo del 8º nivel del reino espiritual. Entonces, después de que Su Mei y Baiton se unieron, la presión de Chu Feng disminuyó. En esa situación, Chu Feng contraatacó y envió una serie de ataques feroces contra Zhou Ziyuan. Siendo presionado, el discípulo central fue empujado hacia atrás poco a poco hasta ser presionado por completo. Finalmente, con el destello de un rayo, el puño de Chu Feng aterrizó en el pecho de Zhou Ziyuan. Este discípulo tembló mientras volaba a 50 pies de distancia. Sintiendo el dolor de su pecho, Zhou Ziyuan hizo una mueca dolorida. Quería ponerse de pie, pero descubrió que no tenía la fuerza. Fue gravemente herido por solo uno de los ataques de Chu Feng. Lo más aterrador fue que Chu Feng caminaba lentamente hacia él. Cuando cada paso caía, su corazón se sacudía violentamente una vez. Era como si no fueran los pasos de Chu Feng, sino del dios de la muerte. Este chico. ¿Cómo es él tan fuerte? ¿Es incluso humano? Zhou Ziyuan se sentía extremadamente amargo. Aunque sabía que Chu Feng era fuerte, nunca habría pensado que sería hasta este punto. En una situación de 1 contra 1, no podría vencerlo. Especialmente en este momento que solo tenía la fuerza del 6º nivel del reino espiritual. Si fuera como él, estando también en el 8º nivel, ni siquiera se atrevía a pensar cuán fuerte sería Chu Feng. ¿Sería capaz de luchar contra los expertos del reino origen? Pero justo en ese momento, de repente, se escuchó un grito. Mirando hacia atrás, la cara de Chu Feng no pudo evitar cambiar. Vio que Baiton fue golpeado fuertemente por un discípulo central. Una bocanada de sangre roció mientras enrojecía su ropa. Baiton. Al ver a Baiton gravemente herido, Su Mei también se sorprendió. Justo en ese instante, las otras 5 personas se movieron al mismo tiempo y usando el poder de atacar por todos lados, 5 manos sucias se extendieron hacia Su Mei al mismo tiempo. La ubicación en la que estaban atacando era el área prohibida de Su Mei en su cuerpo. Capítulo 60, tercer estilo del rayo mueran. Al mirar esa escena, la cara de Chu Feng cambió instantáneamente. Se volvió sombrío y frío hasta el extremo. Siseó mientras miraba hacia arriba y bramó, luego rayos salieron de su cuerpo. Serpientes relámpagos se apresuraron y fue como si se materializaran mientras se enroscaban alrededor del cuerpo de Chu Feng. Se volvieron como él deseaba y se convirtieron en 5 dragones relámpago. Rugieron y se estrellaron contra los discípulos principales. Todo sucedió demasiado rápido como el rayo o el pedernal. Incluso Su Mei no pudo reaccionar a lo sucedido. Ella solo sintió eso instantáneamente, frente a sus ojos, ella fue envuelta por la luz y una fuerte onda de energía la sacudió unos metros atrás mientras caía al suelo. Cuando levantó la cabeza y miró, la luz ya se había disipado. Pero, la escena frente a ella la sorprendió. Descubrió con sorpresa que los 5 discípulos centrales que la rodearon para atacarle estaban tendidos en el suelo. Su túnica azul estaba completamente quemada y su cuerpo negro. Ya no respiraban más y sus cuerpos emitían el olor a carbón. Ellos murieron de una manera extremadamente horrible. Justo en ese momento, la cara de Zhou Ziyuan estaba pálida como el papel. Su boca no paraba de temblar y sus ojos se abrieron perfectamente y dijo con un tono de incredulidad. ¿Eres el tercer estilo legendario de los estilos del rayo? ¿Qué? ¿El tercer estilo de los estilos del rayo? ¿No es el estilo que solo el fundador de Dragón Azura conoce? Entonces, Chu Feng solo. Escuchando las palabras de Zhou Ziyuan, Su Mei no pudo evitar cubrir sus labios y sus ojos parpadearon sin cesar. Sus 2 largas cejas también se movieron ligeramente, mostrando un choque incomparable. En cuanto a Baiton, los hermanos Dragón y Tigre, y Etaosi, Santix y los demás, se quedaron boquiabiertos de asombro. Chu Feng aprendió el estilo que nadie más que el fundador conocía. Fue una noticia extremadamente impactante. En ese instante, sintieron que estaban equivocados. A pesar de que se sorprendieron por la fuerza de Chu Feng una vez tras otra y admiraron su talento una y otra vez, su opinión sobre Chu Feng siguió cambiando. Pero, esta vez, descubrieron que aún subestimaban a Chu Feng. El chico que era más joven que todos ellos tenía talento que excedía su imaginación.
Era increíblemente fuerte y les picaba la mente, haciéndole suspirar de admiración. La expresión de Chu Feng no fluctuaba demasiado incluso cuando aniquiló a los 5 discípulos principales en un ataque. Él ya conocía el tercer estilo del rayo antes, y hoy, simplemente usó su enojo para obtener la oportunidad de usarlo. En cuanto a la potencia, estaba dentro de sus expectativas porque el tercer estilo era equivalente a una habilidad de rango 5. Tatata, después de resolver el peligro en torno a Su Mei, dio media vuelta y caminó hacia Zhou Ziyuan paso a paso. Tú, te atreviste a matar a los discípulos centrales. Tú, estás muerto. Al mirar a Chu Feng, que estaba lleno de intenciones asesinas, Zhou Ziyuan sabía que era poco probable que pudiera escapar del desastre en el que estaba, así que no pidió perdón. BZZ. De repente, Chu Feng le sacó una de sus palmas. Un espeso rayo salió de su palma y golpeó la pierna izquierda de Zhou Ziyuan. Miró su pierna izquierda. Estaba carbonizado y completamente inútil. Tú vas. Después de eso, Chu Feng continuamente usó el tercer estilo del rayo 2 veces más, desperdiciando completamente las 4 extremidades de Zhou Ziyuan. El dolor retorció su rostro, y sus ojos y mocos fluyeron hacia abajo. Chu Feng, si tienes los nervios entonces mátame. No te perdonaré aunque sea un fantasma. Al mirar el Chu Feng que finalmente llegó frente a él, la mirada de Zhou Ziyuan se llenó de ira. ¿Oh no? ¿Crees que te mataré porque me dejas? De repente, Chu Feng se rió, y su risa era muy fuerte. Nadie sabía de lo que se estaba riendo, pero la risa hizo que Zhou Ziyuan se sintiera extremadamente incómodo. Recuerda. Los débiles ni siquiera tienen derecho a morir. BZZ. De repente, un rayo salió disparado del dedo de Chu Feng a la boca de Zhou Ziyuan. Quemó la lengua de Zhou Ziyuan y carbonizó su boca. Su grito incomparablemente doloroso resonó. Pero, él no dijo nada más y finalmente se desmayó. Sudor frío impregnó en sus frentes. Los métodos de Chu Feng fueron bastante crueles. Tan crueles que hizo que sus corazones se enfriaran y prometieran en sus mentes no ser su enemigo. Tener un enemigo así era demasiado aterrador. Cuando todo el mundo se secó el sudor debido a las acciones de Chu Feng, de repente volvió la cabeza y dijo con una sonrisa brillante, como el sol, sé hasta dónde llegar. Las perlas espirituales en sus cuerpos todavía están allí y parece que han reunido bastante. Debe haber aproximadamente 1200, todos vayan y las dividan. Con las palabras de Chu Feng, sorprendió a Su Mei y a los demás una vez más. Él sabía sin siquiera mirar cuántas perlas espirituales tenía la gente. Fue bastante impresionante. Siguiendo lo que dijo Chu Feng, fueron y registraron los cuerpos calcinados. De hecho, descubrieron que las perlas espirituales aún permanecían, pero sus sacos cosmos ya habían sido destruidos. La cantidad de perlas espirituales fue en realidad alrededor de 1200. Chu Feng, hemos recogido un total de 1380 perlas espirituales. Tenemos tantas por ti, así que todos tomaremos 100 y los 680 restantes serán tuyas. Y Tao se juntó las manos y trajo las perlas espirituales frente a Chu Feng. Los símbolos en saco cosmos de Chu Feng giraron y recolectó los 600 perlas espirituales. En cuanto a los 80 restantes, se lo vio a Su Mei. ¿Qué estás haciendo? Su Mei no entendió. Estas son por las cosas que te debo. Ya sea la perla espiritual que me prestaste antes o el saco cosmos que me diste, no puedo tomarlos gratis. ¿Lo has calculado tan claramente conmigo? Su Mei estaba un poco disgustado. No se llama calcularlo claramente, se llama conocer favores y devolverlos. Si no los tomas, entonces no me sentiré cómodo. Chu Feng con fuerza llevó las perlas espirituales a las manos de Su Mei. Mirando a Chu Feng actuar de esa manera, le miró fijamente al principio, pero luego ella curvó sus labios y puso las perlas en su saco cosmos. La cosecha ese momento fue extremadamente grande y superó su imaginación. Por supuesto, sabían que la razón por la que podían obtener tantas perlas espirituales era todo por culpa de Chu Feng. Si no fuera por él, ni siquiera hubieran tenido la oportunidad de vivir. Luego, mientras el grupo de personas regresaba feliz y emocionado, Chu Feng, que estaba en la parte de atrás, de repente cerró la puerta de piedra mientras se paraba al borde del acantilado. Chu Feng, ¿qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? Al ver eso, Su Mei se sorprendió y al instante ya entendió algo. Rápidamente corrió hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Espérenme en la ciudad antigua, regresaré y los buscaré. Chu Feng sonrió levemente, y con un golpe, la puerta de piedra se cerró. No importa cómo Su Mei intentó, ni siquiera se movió en lo más mínimo y no se abrió más.